Cristo, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie de clases. Hoy nos toca la lección número 3. Vamos a descubrir quién es El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Es nuestra tercera lección. Estamos con los nombres de Dios. Y esta palabra, hay un canto que usa esta palabra, El Shaddai. No sé si la han escuchado, la hizo famoso aquí en México una mujer. Ella es Ruth Ríos, ella hizo famoso este canto aquí en México, dice, El Shaddai, y suena bonito y se puso de moda ese canto, muchos lo entonaban, lo escuchaban, pero yo creo que muchos no sabían lo que significaba esta palabra, y este es otro de los nombres de Dios. El primer nombre con el cual se da a conocer nuestro Dios, nuestro Creador, es precisamente con el nombre Dios, que es Elohim. Lo vimos la semana pasada en el estudio anterior. En esta ocasión vamos a ver otro de los nombres con los cuales se identifica a Dios. Y es también de los primeros nombres con los cuales Dios se identifica. Estos están en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Y este libro, nombre, tiene un significado muy especial. Primeramente vamos a ver que esta palabra viene del hebreo Shabbat. Esta palabra es del hebreo y tiene un significado que tiene que ver con ser poderoso. La palabra Shabbat significa ser poderoso. Y este es precisamente otro de los nombres, otra de las revelaciones de nuestro Dios. Él se ha revelado como el Creador, Él se ha revelado como el poderoso, Él se ha revelado como el Señor, se ha revelado como el que debe ser temido, pero también ahora se revela de una manera particular y se revela como el poderoso. Y viene entonces esta palabra del hebreo Shabbat, que significa ser poderoso. Ustedes saben que la Biblia, antes de Jesucristo, también se tradujo al griego, en la Septuaginta, y en esta traducción todo el Antiguo Testamento quedó en griego, y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, cuando nosotros vemos en el griego, vemos que se escribe Pantocrator, así pronunciándolo de una manera muy en español, sería Pantocrator, y que significa también poderoso, es simplemente la traducción al griego. Entonces en hebreo es Shabbat, que significa ser poderoso, en griego se escribe Pantocrator, que significa poderoso. Ahora, cuando nosotros vimos la semana pasada Elohim, dijimos que Él significa Dios en español, Theos en griego, Él en hebreo. Esta palabra precedida por el núcleo El, o por la raíz, o por el nombre El de Dios, Él, Dios, Elohim plural de un solo Dios, pero plural de su majestad, refiriéndose también a la Trinidad, precedido por el núcleo El, que significa Dios. Este término quiere decir Dios poderoso o Dios todopoderoso. Esto es lo que significa el Shaddai, el Dios todopoderoso. Vamos a ver cómo quedaría en los tres idiomas. Si ustedes lo ven en hebreo, quedaría El, que es Dios, El Shaddai, El Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Si lo ponen simplemente en griego, quedaría Theos Pantocrator. Nosotros ni leemos la Biblia en hebreo, ni la leemos en griego, solamente la leemos en español, así es que en español quedaría Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Ahora, noten ustedes que en español repetimos Él, pero lo repetimos como artículo. El Dios no tiene que ver con el nombre Dios, porque Dios mismo en hebreo es Él, Elohim. Entonces en español queda Dios Todopoderoso. ¿Qué importancia tiene este nombre? Bueno, vamos a ver lo que nos comunica este nombre. ¿Qué es lo que nos comunica este nombre? Este nombre es un nombre esencial, es decir, habla de las esencias de Dios, de la esencia de Dios, habla de los atributos, y entonces nos comunica una característica de Dios, un atributo de Dios. El nombre El Shaddai es un nombre esencial, es decir, nos habla de la esencia de Dios, nos refiere a un atributo, nos habla de alguna característica, de alguna faceta de nuestro Dios. En este caso nos habla del atributo de la omnipotencia. Tenemos un Dios omnipotente, todopoderoso. Por eso es el Dios todopoderoso y apunta específicamente a este atributo, a la omnipotencia de nuestro Dios. Nos habla del Dios que todo lo puede bajo cualquier circunstancia.
No importa cuál sea la circunstancia en que se encuentre uno, Dios tiene control, tiene poder y puede actuar como a Él le plazca. Dice la Biblia que todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de nuestro Padre Celestial, desciende de nuestro Dios. Y este nombre apunta a este atributo de Dios, un Dios omnipotente, todo lo puede, tiene todo poder. Algunos piensan que se deriva de la palabra hebrea Shat, y esta palabra significa Señor. La palabra Shat significa Señor. Por eso se habla de alguien que todo lo puede y lo hace como quiere y cuando quiere y donde quiere, porque Él tiene todo el poder. Esta idea no está en contradicción con Elohim. Cuando vimos Elohim en el estudio anterior, vimos que este nombre nos habla del Dios de la creación, del Señor, del que debe ser temido, pero cuando nosotros lo unimos con el Shaddai, es Elohim Shaddai, el Shaddai, Dios Todopoderoso, nosotros vemos al Creador, al Señor del universo, sujetando todas las cosas con un propósito providencial. Es decir, que todo ese poder que Dios tiene, lo está usando por medio de su gracia para el bienestar de su propio pueblo, para el bienestar nuestro. Por eso nosotros no le debemos tener miedo a este nombre. La primera vez que aparece en la Biblia este nombre es en Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis capítulo 17, versículo 1. Cuando te hablan del Dios Todopoderoso, a muchos sí les debe causar temor, pero a nosotros los cristianos no. En la primera vez que aparece está aquí en Génesis capítulo 17 y en el versículo 1. Vamos a ver en qué contexto aparece este nombre. Génesis 17, versículo 1, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Este nombre se da a conocer Dios a su pueblo, a sus amigos principalmente. Inicialmente Dios se revela con este nombre a quienes ama. Abraham es el patriarca, no solamente de los judíos, sino nuestro también, porque somos ahora el pueblo de Dios. Y él es el de los primeros fundadores. Dios lo llama a él para formar a un pueblo. Ahora, noten ustedes que él era viejo, que no tenía hijo y quería ayudarle a Dios. Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Pero dice, soy viejo, mi esposa también es vieja, es estéril. ¿De dónde va a salir ese hijo? Y a veces nosotros queremos ayudarle a Dios. A veces nosotros queremos echarle la mano a Dios. Y Abraham quiso echarle la mano a Dios. Se olvidó que Él todo lo puede. Se olvidó que Él es el Dios del universo, el Dios de la creación, que Él está sobre las leyes de la misma naturaleza, porque Él las ha creado. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en las leyes naturales, las leyes de la naturaleza, pero son leyes sobrenaturales. Toda ley es una ley sobrenatural. Para nosotros parecen naturales, pero son sobrenaturales porque Dios es el que las gobierna, el que las rige. Si Dios dijera que el sol ya fuera a otro lugar, iría a otro lugar con las consecuencias que esto podría traer. Y si Dios dice que la tierra ya no dé vueltas, Él, cuando Él quiera, lo hace. ¿No dice la Biblia que una vez el sol duró mucho tiempo puesto sin que anocheciera? Y a veces se nos olvida que Dios tiene todo ese poder ilimitado. Y a veces le queremos echar la mano, le queremos ayudar. Vean capítulo 16, 1 en adelante. Sarai, o Sarai, como algunos lo pronuncian, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella, y atendió Abraham al ruego de Sarai. O Sarai, ¿no? A algunos les gusta Sarai. Le quiso ayudar a Dios. Le quiso echar la mano a Dios. Y muchas veces nosotros tenemos circunstancias que humanamente parecen imposibles. Se nos olvida que tenemos un Dios, el Shaddai, un Dios todopoderoso. Entonces Abraham le ayuda a Dios, le echa la mano a Dios, pero Dios no necesita que le echemos la mano.
Dice el versículo 16 del capítulo 16, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y Dios le dice, Abraham, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No va por ahí el asunto. Yo te prometí un hijo, te voy a dar un hijo natural. Y vean cómo Dios, el Dios Todopoderoso, cuando todavía no suceden las cosas, dice el versículo 2 del 17, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Eres viejo, tu esposa es estéril, es vieja, pero te voy a hacer padre de muchedumbre de gentes. Este es el Dios Todopoderoso, el Dios El Shaddai, el Dios Theos Pantocrator, nuestro Dios Todopoderoso. Y no solo eso, vean hasta dónde va Dios. Dice el 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. No solamente van a ser muchos, sino van a surgir naciones. Y luego le agrega Dios, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de quién, tuyo. ¿El Dios de quién? De ellos, de tus descendientes. Ya sé que eres viejo, ya sé que tu esposa también, ya sé que es estéril, pero voy a ser el Dios de todos ellos, de todos ellos. ¿Lo crees, Abraham? ¿Lo crees, Abraham? Vean ustedes hasta el versículo, vemos la historia de su esposa, dice el 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Voy a hacer una pausa aquí. Ustedes han escuchado que en la actualidad hay un movimiento acerca de la risa. Bueno, nada más les hago una mención. Parte de sus bases bíblicas para el movimiento de la risa que hay en algunas congregaciones en África y luego a Canadá, y de Canadá se ha extendido a muchísimos países. Parte de esos pasajes están en estos. No los vamos a explicar porque primero tenemos que estudiarlos y después tomaría tiempo. Pero nada más como una información para ustedes. Dice ahí, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿En quién crees? Ahorita nuestro hermano Manzano, el señor Manzano, estaba entonando una alabanza que dice, ellos confían en ¿qué? En dinero, confían en obras, confían en jinetes, confían en caballos, pero nosotros confiamos en el Señor. ¿En cuál Señor? En el Señor Todopoderoso. En esta ocasión, Dios no se le revela a Abraham como el Elohim, se le revela como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Eres viejo, tu esposa también, es estéril, pero basta tener un hijo de ella. Dice el 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Todavía no le caía, como decimos nosotros los mexicanos, el 20, no le caía el 20. Todavía estaba pensando en la ayudadita que le estaba dando a Dios. Dice el 19, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, esa ayudadita que ya ves todo el problema que ha causado en la humanidad, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Entonces, la primera vez que aparece este nombre en la Biblia es cuando Dios se le revela a Abraham, y se le revela, como dice el versículo 1, como el Dios Todopoderoso, como El Shaddai. Y hermanos, cuando Dios se nos revela como El Shaddai, es porque a veces nuestra fe decae, es porque a veces estamos con dudas,
A veces nuestra fe está cayendo y Dios dice, yo quiero que confíes en mí, yo quiero que entiendas la importancia que implica este nombre. Este nombre nos recuerda que Dios lo controla todo. Todo lo controla Dios. Dios controla la naturaleza. Dios controla las leyes de la naturaleza. ¿Cómo empieza Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios ha puesto ley al sol, Dios ha puesto ley a la luna, Dios ha puesto ley a tu vientre, Dios ha puesto ley a tu organismo, Dios ha puesto ley al agua, y dice en un momento con ciertas condiciones va a ser sólido, vapor, agua, líquido. Dios ha puesto esas leyes, Dios controla la naturaleza, por eso dice la palabra de Dios, y dijo Dios, dijo Elohim, y ese Elohim es también El Shaddai. No solamente lo ha creado, sino sigue teniendo dominio sobre toda la naturaleza. Dios controla también los poderes malignos, no solamente la creación. Una ocasión, Pablo, en el libro de Hechos, no lo vamos a buscar, pero en una ocasión Pablo se encuentra y no solamente una vez, varias veces se encontró con endemoniados. Y saben ustedes que una vez, y no solamente Pablo, muchas veces los apóstoles se encontraban con estas circunstancias. Pero hay una ocasión en el libro de los Hechos que el siervo de Dios está en uno de sus viajes. De repente aparece ahí un endemoniado. ¿Ustedes qué harían en el momento que se les presenta un endemoniado? ¿Qué harían? Orar. Orar. ¿Por qué? ¿Por qué se pondrían a orar en ese momento? No, porque no estamos preparados nosotros para confiar en el nombre de Dios. No estamos preparados en ese momento. En ese momento el apóstol dice, y reprendió al espíritu. Él no dijo, convoquemos a una reunión de oración. No, él estaba preparado. Estaba preparado para invocar el nombre de Dios. Cuando lleguemos al nombre de Jesús vamos a ver qué autoridad tiene el nombre de Dios. Nuestra tendencia sería, vamos a orar. ¿Pero por qué? Por miedo. Él estaba listo, estaba preparado. ¡Sal de ahí! Déjalo en paz. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, déjalo ahí. Hace muchos años aquí hubo un joven que estábamos en la reunión de esfuerzo cristiano. Y ahí nos dimos cuenta que, como dice la hermana, ¿qué hacemos? Vamos a orar. Estábamos en la reunión a las 4 de la tarde, creo que todavía se reúnen a las 4 el grupo de jóvenes. Y fue aquí mismo, aquí en este local. Y de repente empezó uno a gritar, y va a gritar, y empezó a gritar así cosas horribles. Y entonces los jóvenes no estábamos preparados espiritualmente para enfrentar eso. ¿Qué fue lo que hicimos? Empezamos a cantar cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y si él gritaba más fuerte, tratábamos de opacar su voz, levantando la voz y cantando, firme se Adela, y más fuerte porque por el miedo. Y después vamos a orar y pues más miedo nos estaba dando. El nombre El Shaddai nos enseña que Dios controla la naturaleza, pero Dios también controla los poderes malignos. Desde el momento que el hombre cae en pecado, su gracia viene y empieza a advertir y le dice a Satanás y le da un juicio y le asegura que va a ser vencido. Tú herirás en el calcañar, pero la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza misma. Y le estaba ahí dando una advertencia firme, determinada a Satanás. Dios tiene control sobre todas las cosas. Dios tiene control sobre todas las cosas. El poder pertenece a nuestro Dios. Este nombre no debe producir en el cristiano temor, no produce en el cristiano temor. Lo que sí produce es consuelo. El nombre El Shaddai produce en el cristiano reposo, porque Dios ejerce su omnipotencia, todo su poder lo ejerce en favor y cuidado de su pueblo. Este nombre se deriva de la misma palabra Shat. Ya vimos que esta palabra significa Señor, pero también significa pecho. Y entonces El Shaddai también surge de la idea del pecho. Una manera para referirse a ser dadivoso. En la Biblia lo vemos ahí en Génesis capítulo 49, Génesis 49.
Dice el versículo 25, es la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Recuerdan que los reunió y les empezó a dar bendiciones, una práctica que nosotros debemos seguir todavía en nuestros días, bendecir a nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que le diste la bendición a tu hijo? Génesis 49, versículo 25, dice, porque el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Ahora vean cuál era el Dios de su padre. ¿Cuál era el Dios de su padre? El Shaddai. Dice, porque el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el Dios el Shaddai, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que será abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Y ahí cuando dice pecho se está refiriendo a Shad. Algunos piensan que Shaddai también de ahí se deriva de pecho. ¿Por qué hago mención a esta definición? Porque para el cristiano nos recuerda que tenemos un Dios que es poderoso, tiene control sobre todo, pero que lo usa para bendecir a sus hijos. De ese poder ilimitado surge bendición, protección, consuelo, reposo para cada uno de sus hijos. ¿Cómo lo sabemos? Ya lo vimos en Abraham. Abraham quería ser padre, juntamente con su esposa. Anhelaba formar una familia, no con la concubina, una familia con su propia esposa. Viene Dios y le dice, yo puedo hacerlo por ti. No me ayudes, yo lo voy a hacer. Yo quiero hacerlo por ti, quiero bendecirte. Y a partir de entonces, Dios se le empieza a revelar a sus generaciones, a su hijo, a su nieto. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La raíz o nombre El expresa el poder de Dios. Ya lo vimos la semana pasada, es Elohim, el creador, el Señor, el que debe ser temido. El nombre Shaddai señala los inagotables recursos de su liberalidad. Es decir, Dios está dispuesto todo el tiempo a bendecirte, a cuidarte, a protegerte, a que todo ese poder sea canalizado en favor tuyo, de tu familia, de tu descendencia, de generación en generación. Pero tenemos que hacer un contraste, porque así como este nombre es de bendición para su pueblo, también puede ser muy fuerte y muy determinante para aquellos que no son su pueblo. Y al final vamos a ver unas citas bíblicas que ustedes van a notar cómo el Shaddai puede ser un Dios de juicio para aquellos que no son su pueblo. Este nombre debe ser comunicado familiarmente de generación en generación. ¿Qué queremos decir con esto? Este nombre no se comunica así nada más, surge de la nada. Dios se lo revela a un padre y ese padre es responsable de comunicárselo a su hijo. Y ese hijo es responsable de comunicárselo a su hijo. Y ese hijo es responsable de comunicárselo a su hijo. Ahora, cuando digo comunicar, enseñar, transmitir, yo lo que estoy tratando de decirte en esta ocasión es que tú debes mostrarle el significado de ese nombre a tus generaciones, a tus hijos, a tus nietos. No les digas lo que significa el Shaddai, y etimológicamente, y del hebreo, y del griego. No, enséñales en la práctica el poder de este nombre. Vean ustedes cómo Dios se le fue revelando de generación a generación. Primeramente vean Éxodo 6. Y este versículo nos habla muy claramente de cómo Dios se le reveló a Abraham. Voy a leer desde el 1 al 3. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios el Shaddai, como el Shaddai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Cómo se manifestó Dios a ellos? Como el Shaddai. ¿Sabes una cosa? Dios se te revela también a ti como el Dios Todopoderoso. Y es tu deber comunicarles este significado a tus hijos. No el significado etimológico, sino el significado en la práctica. Tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo por medio de tu propio testimonio. ¿Qué testimonio tenía Abraham? Era yo viejo, mi esposa era vieja, mi esposa era estéril. Yo le quise ayudar a Dios, como decimos vulgarmente en la calle, metí la pata.
sin embargo Abraham pudo al final pudo tener el privilegio de decirle a sus hijos, pero hay un Dios que es todopoderoso, que a pesar de que yo cometí errores, a pesar de que yo dudé, Él se manifestó a mí. Y de ahí surgiste tú, Isaac. Tú eres un hijo de la promesa. Tú eres un hijo criado por el Dios todopoderoso. Confía en Dios, hijo. Confía en Él. Pon tu confianza, porque Él puede sacarte de cualquier circunstancia. Y ahora ese Isaac es responsable de comunicárselo a su hijo. Su hijo se llamó Jacob. Y Jacob fue responsable de comunicárselo a sus 12 hijos. Y uno de ellos fue José. Vamos a ver entonces Génesis 17:1, ya lo vimos. Para ahorrar tiempo vamos ahora a Génesis 28:3. Génesis 28:3. Esta parte donde Jacob huye de Esaú. Y dice en la bendición que le da Isaac a su hijo en el versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga, el Dios el Shaddai te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Capítulo 35, versículo 11, dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, el Dios el Shaddai, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Aquí Dios bendice a Jacob. Vamos al capítulo 43, versículo 14. Y el Dios el Shaddai os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Este es el momento en que Jacob manda a sus hijos para visitar a José. Todavía no sabía que era su hijo allá en Egipto. Pero ¿cómo se muestra? ¿Cómo manifiesta su confianza en Dios? Como el Dios todopoderoso. El Dios el Shaddai. Y finalmente capítulo 48, Génesis capítulo 48, versículo 3, porque llega hasta padre, hijo, nieto, ¿y qué sigue? Tataranieto. ¿No? Dice el versículo 3, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. ¿Cuál Dios? El Dios el Shaddai, el Dios todopoderoso. ¿Ven ustedes la relación? Padre, hijo, nieto, bisnieto, es bisnieto, ¿no? Y luego, ¿qué sigue? Y luego, se empezó con Abraham. ¿Cuántas generaciones llevamos? Dice en Mateo que 14 y luego otras 14. Y de Cristo para acá, ¿cuántas generaciones llevamos? Es responsabilidad nuestra transmitir el significado del Dios todopoderoso. ¿Qué queremos decir con todo esto? Si tu hija se quiere casar con un pagano y se enamora con un incircunciso, ¿tú qué le dices? Ay, sí, hijita, es millonario, cásate con él. ¿Eso le dices? ¿Y la entregas a un hijo de Satanás así tan tranquilamente? ¿Qué le dices? Ellos confían en caballos y en jinetes y en dinero y en no sé qué. Nosotros confiamos en el Shaddai. Espérate, hija, espérate. Dios tiene algo especial para ti. Confía. Si Dios le dio un hijo a Abraham, ¿no te va a dar a ti un esposo? O tu hijo te dice, me quiero ir a trabajar no sé a dónde, pero no te conviene ese lugar, el ambiente es feo, hijo. Espérate, espérate. Es nuestro deber como padres transmitir el significado de la palabra El Shaddai, del Dios todopoderoso. Dios controla todo y lo encamina para el bien de su pueblo, de sus hijos. Yo tengo un amigo y una amiga, ella se llama Edgar y ella Gloria. Ellos son presbiterianos, actualmente están en Querétaro. Ellos esperaron aproximadamente 10 años, no podían tener hijos. Y esperaron más o menos 10 años. Y después de 10 años, ellos estaban trabajando en Yucatán. Allá en Yucatán, después de 10 años, adoptaron a un niñito, porque tenían deseos de ser padres. Entonces esperaron 10 años hasta que decidieron adoptar. Felices con su bebito, pero a los cuantos meses quedó embarazada. Y ya tenían 2. Y después de nacer el segundo, quedó embarazada otra vez. Y tiene 3. Uno adoptado, 2 naturales. ¿Quién hizo eso?
el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Después de Génesis, este nombre no aparece mucho en la Biblia. Nosotros solamente lo vemos, y les voy a dar las citas, no los voy a leer. Ezequiel 10:5. Únicamente aquí aparece en combinación con la raíz el Shaddai. Posteriormente solo aparece la palabra Shaddai. Solamente dice la Biblia el poderoso o el todopoderoso, pero no usando él como nombre de Dios, sino como artículo. El todopoderoso. ¿Sí me explico? No dice Dios todopoderoso, sino el poderoso, el todopoderoso. Después de Ezequiel solamente aparece Shaddai. Bueno, es Ezequiel 10, versículo 5. Luego en Números, capítulo 24, versículo 4 y versículo 16. Números 24, 4 y 16. Luego aparece en Ruth 1, 20 y 21. Ruth 1, 20 y 21. Aparece en el libro de los Salmos, capítulo 68, versículo 4. Y en el capítulo 91, versículo 1. No son muchas las veces que aparece, ¿no es cierto? El Shaddai. Son las veces en que vemos tan solo en el Antiguo Testamento que aparecen este nombre. Pero ¿saben una cosa? En el libro de Job aparece 31 veces. 31 ocasiones aparece la palabra Shaddai, todopoderoso. ¿Por qué? Porque dijimos que este nombre Dios lo reserva y lo encamina en favor de su pueblo. Todo su poder, toda su omnipotencia encaminada para bendecir a su pueblo. Es verdad, Dios permitió que él fuera probado, pero porque tenía algo más grande para su vida. Tenía una bendición mayor con la cual inicia el libro. Y es el Shaddai, ese Shaddai está encaminado a bendecir a su hijo Job. Y en el libro de Job aparece 31 ocasiones. Vamos a ver la Biblia en el Salmo 91 para corroborar esta idea de que el nombre el Shaddai, el nombre Shaddai es el Dios Todopoderoso que está dispuesto a bendecirnos. Dice el Salmo 91, capítulo 91, versículo 1. Dice, vamos a leerlo en voz alta todos, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La práctica para esta semana consiste en buscar todos los pasajes que les he citado, en donde Dios se manifiesta como el Todopoderoso y explica la situación en que es usado este nombre. Y otra tarea es que recuerden una circunstancia, un momento en su vida en el cual experimentaron a Dios como el Shaddai y vengan preparados para compartir con el grupo en próximas semanas. Que Dios les bendiga.